Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Amilicea Asprilla Jaramillo, mis compañeros María José Ena Vargas y Juan Manuel Esguerra, estudiantes del curso de Ética Profesional. Vamos a hacer la exposición referente al tema Faltas contra la lealtad con el cliente. Tenemos aquí que la lealtad es una virtud humana y asimismo un principio general de la deontología profesional. Presupone la capacidad de las personas de asumir sus compromisos. Como primera medida tenemos acá la definición de la lealtad, que también incide, en donde incide ella es que incide en las relaciones con los miembros de su colectivo. Entonces, esto es con aquellos abogados de su contraparte, con los integrantes de la Administración de Justicia y con el resto de personas con las que se relaciona por motivos laborales. También incide la lealtad en el modo de articular las relaciones del abogado con sus clientes, respecto de las cuales el mayor deber de lealtad es responder a esa confianza que en él ha depositado una persona que no sabe necesariamente de derecho y que supone y espera de ustedes un conocimiento técnico que resuelva su conflicto, o sea, que se espera del abogado, del profesional, pues que le resuelva el conflicto. La Ley 1123 del 2006, en su artículo 34, constituye faltas en los siguientes ítems que pues los leeré taxativamente porque pues, es la norma. Y el primero es no expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado. Segundo, garantizar que de ser encargado de la gestión habrá de obtener un resultado favorable. Esto hace parte de todas esas faltas que van en contra de la lealtad del profesional. Y estas faltas pues se constituyen es directamente con el cliente. Como tercero, también tenemos el callar en todo o parte hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto. Mi compañera María José puede continuar. Como venía hablando mi compañera Lady, estamos leyendo de forma taxativa los numerales que implica el artículo y consiguiente sigue el numeral D, que es no informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos. E, asesorar, patrocinar o representar simultáneo sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos. F, revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aún en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito. Proseguimos con G, adquirir al cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales. H, callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquier otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profesional. Y aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales. Aquí también podemos observar que la Corte Constitucional, en sentencia de unificación 396 del 2017, ha constituido una postura frente a estas faltas y frente al artículo 34 respecto a la lealtad con el cliente que debemos tener los abogados, y emana que primeramente la actividad que desempeñan los abogados tiene una función social, pues realiza distintos derechos, entre ellos el acceso a la administración de justicia. Ese es como el deber ser de los abogados, facilitar a los terceros que no pueden por ellos mismos, como lo decía mi compañera Lady, aquellas personas que no tienen ese conocimiento en la abogacía, facilitar este acceso a esta administración de justicia. Segundo, el régimen disciplinario de los abogados constituye una limitación a los derechos al trabajo y a la libertad de ejercer la profesión, que tiene como fundamento la función social que caracteriza a la abogacía. Tercero,
El régimen disciplinario del abogado tiene carácter sancionatorio y como tal debe observar los principios que hacen parte del derecho al debido proceso. Este carácter sancionatorio se activa cuando el abogado incurre en alguna de las faltas, pues en este caso que estamos hablando de la lealtad con el cliente, se activa la sanción necesaria cuando el abogado incurre en alguna de las faltas que anteriormente se han dicho, ya sea porque se aprovecha de la situación del caso, ya sea que hace como alguna maniobra con su cliente, ¿ya? Y cuarto, las faltas disciplinarias de los abogados deben relacionarse estrictamente con el ejercicio de sus funciones, por lo que solo son reprochables conductas que afecten el ejercicio ético y diligenten de la profesión. De lo contrario, se restringirá injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el abogado tiene que seguir las posturas que le dicta el código, pero cuando se vaya a sancionar el código o hacer algo abogado, no se puede ir más allá al ámbito personal del mismo, se tiene que desguiar por lo ético y por la profesión misma, no por caracteres personales del abogado, estas sanciones se van a implicar. ¿Listo? Y también la Corte Constitucional en sentencia T-316 del 2009 emana que la configuración de la falta del artículo 34 requiere necesariamente la existencia de dos extremos contradictorios entre sí. El primer extremo es el cliente asesorado representado y la contraparte en donde el abogado no puede favorecer a uno sin traicionar al otro. Esa es como una postura que me emana la Corte para que podamos entender el porqué de la lealtad con el cliente y el porqué de su profesión. Es muy importante tener en cuenta este espacio de extremos. A continuación, mi compañero Esguerra va a demostrarnos un caso y pues para continuar con la exposición. Bueno, pues el caso que elegimos para evidenciar el presente tema trata sobre la decisión del 16 de septiembre del 2013 que emite el Consejo Seccional de la Judicatura, y en este se dice que la abogada Mónica Páez se encargaba de representar al operador de telecomunicaciones Telefónica. Y esto se hizo mediante un contrato suscrito en el 2008 con la firma de abogados H&R. El objeto de este contrato era la asesoría y representación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego, en el 2012, Mónica Páez celebró un contrato con la Dirección para la Protección al Consumidor de la Delegatura para la Protección al Consumidor de la Superintendencia. Este contrato tenía por objeto la elaboración de proyectos de decisión de recursos de apelación interpuestos por los usuarios contra respuestas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones. Estos dos contratos, pues Mónica Páez los sostenía al mismo tiempo, pero luego la Superintendencia de Industria y Comercio presenta informe o queja ante el Consejo Seccional de la Judicatura con el objeto de que se evalúe la posible existencia de que hay intereses contrapuestos entre estos dos contratos que lleva a cabo la doctora Mónica Páez por celebrar contrato con la superintendencia. Esto debido a que su objeto recae en el área de telecomunicaciones. Ambos contratos recaen pues tienen temas de telecomunicaciones. Y al mismo tiempo, pues Mónica presentaba servicios a Telefónica. Como consecuencia, el Consejo Seccional de la Judicatura inicia un proceso disciplinario contra Mónica Páez, en el cual se establece finalmente declarar disciplinariamente responsable a la abogada Mónica Páez, justificando que Mónica vulneró el deber de la lealtad contenido en el literal E del artículo 34, que establece como comportamiento reprochable asesorar, patrocinar
o representar simultáneamente o sucesivamente a quienes tengan intereses contrapuestos. Obviamente, pues, en el caso que les expuse previamente, pues eso se evidencia. Y por ende, se suspende del ejercicio de la profesión a Mónica Páez. El Consejo fundamentó su decisión argumentando que aunque Mónica solo llenaba formatos y que por esto no pudo llegar al fin, que era favorecer a Telefónica, igualmente esta falta no exige un fin, no exige un fin, sino que es de mero peligro. Entonces, pasaríamos ya, luego de exponer el caso, a las conclusiones. Entonces, como conclusiones tenemos que los abogados deben mantener recíproca lealtad, respeto mutuo y relaciones de compañero, que el abogado debe respetar la autonomía y la dignidad de su cliente, así como también el abogado debe obrar siempre en el mejor interés de su cliente, y el abogado en sus comunicaciones y manifestaciones con el abogado de la parte contraria no comprometerá a su propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan quizás causarle desprestigio o lesión directa o indirecta. La lealtad no se refiere exclusivamente a la palabra dada, sino también a lo legítimamente esperable, en cuanto dimensión necesaria de la práctica común de la profesión. De manera que un abogado deja de ser leal, por ejemplo, cuando se trata de influir en el tribunal, apelando a razones políticas, de amistad u otras que no se vinculen exclusivamente con la argumentación de los hechos o del derecho aplicable al caso. Muchas gracias por la atención. Los que expusimos en este momento, María José Henao Vargas, Juan Manuel Esguerra y Lady Amilicea Asprilla Jaramillo.